El sector realizado de la Superintendencia de Compañías, el Banco Central y la Corporación. Lo mismo digo, Celina. Ahorita lo engancho. Sí. Se me van a preguntar. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Vamos a ver. Clase de biología tenemos, ¿no? Ya les comparto la pantalla. Déjenme buscar el archivo para compartirles. Este es el archivo. Sí. Empezamos, ¿no? Recuerden que hemos venido hablando en este caso de la salud y enfermedades. Mencionábamos, ya habíamos hablado en este caso sobre la salud y las enfermedades, y ahora vamos a hablar sobre las enfermedades infecciosas. Recuerden que tenemos varios grupos en los que describíamos a las enfermedades infecciosas y decíamos que son provocadas por microorganismos y por virus, ¿no? En las enfermedades no infecciosas, en cambio, teníamos a los tumores y el cáncer. En cuanto también a las enfermedades y trastornos del ser humano, nosotros teníamos a las drogodependencias. Y también teníamos otro tipo, otro grupo, que serían los accidentes, ¿no? En cuanto a mis enfermedades infecciosas, los microorganismos en este caso son seres vivos microscópicos que pueden vivir en diversos medios. Puede ser el agua, el suelo y también pueden vivir obviamente dentro de nosotros. En este caso, las bacterias y los hongos microscópicos, al igual que los protozoos, son organismos, ¿no? Son microorganismos y algunos de ellos son patógenos. Patógenos quiere decir en este caso que son dañinos, ¿no? Que son infecciosos para nosotros, que en este caso son como virus. Y los virus en este caso son estructuras microscópicas muy sencillas que necesitan de los seres vivos para poder existir. Porque en este caso, si no, los virus
no dependen de nosotros. Si no dependieran en este caso de nosotros, pues no viven, ¿no? Recuerden, en este caso los virus son estructuras microscópicas muy sencillas que necesitan obviamente de los seres vivos para poder existir. Recuerden que los virus causan muchas enfermedades, ¿no? Y ahorita me voy a descansar hasta que tu papá termine ahí para hacerle el video. Tal vez alguien habló, no le escuché. Nadie. Por ahí alguien está hablando, no sé. O tal vez está prendido el micrófono. Bueno, seguimos, ¿no? Las enfermedades infecciosas en este caso se caracterizan por ser transmisibles. ¿Qué quiere decir tal vez alguien? ¿Qué quiere decir que mis enfermedades infecciosas se caracterizan por ser transmisibles? Bueno, en este caso, transmisibles quiere decir que puede pasar de una persona enferma a otra sana. Recuerden, mis enfermedades infecciosas se caracterizan por ser transmisibles. ¿Qué quiere decir esta palabra transmisible? Quiere decir que puede pasar de una persona enferma a otra sana. Puede pasar de una persona enferma a otra sana. Recuerden, no. Esto quiere decir que puede ser transmisible. Vamos a hablar ahora, en este caso, de las características que tienen mis enfermedades infecciosas en cuanto a los microorganismos patógenos. Tenemos a varios. Tenemos a las bacterias, a los protozoos, a los hongos y a los virus. Las bacterias en este caso son seres vivos formados por una sola célula. Esta célula en este caso de estructura es muy sencilla. Esta célula se le llama célula procariota. Y en este caso vamos a ver las características de mi célula. Tengo tres características esenciales. Tengo estructura celular, tengo forma de las bacterias y tengo funciones vitales. Tengo tres características esenciales, como les mencionaba. Estructura celular, forma de las bacterias y funciones vitales. En este caso, en cuanto a su estructura, mi célula procariota mide entre 1 y 10 micrómetros. Mi bacteria no presenta envoltura nuclear. Su material genético en este caso es solo un cromosoma, en el que obviamente está formado por cadena de ADN. Miren, en este caso mi moradito que está aquí, mi cadenita, esa es mi cadena de ADN. En este caso mi cadena de ADN dirige todas las funciones de la célula procariota, dirige todas mis funciones de mi bacteria. Tengo yo a mi pared bacteriana, tengo mi cromosoma que decíamos en este caso que está formado por una cadena de ADN.
Tengo mi citoplasma y tengo mi membrana celular. Mi membrana celular en este caso es mi rayita verde y mi pared obviamente es la que tengo yo de morado. Mi pared bacteriana envuelve a la membrana celular. Esta membrana en este caso está formada por sustancias llamadas mureínas. Mi sustancia llamada mureína da rigidez a la célula, o en este caso a mi bacteria. Es mi primera característica. Mi segunda característica es la forma que tienen mis bacterias. No todas son de igual forma, ¿no? Tenemos 4 formas de bacterias. Mis bacilos, en este caso, tengo yo aquí mis bacilos, que son en forma de bastón, ¿no? Miren, aquí tengo yo mis bacilos. ¿Y ven? Miren. Tengo yo, como les mencionaba, los bacilos que son en forma de bastón. Recuerden, son en forma de bastón. Mis cocos, en cambio, tienen forma esférica. Aquí están mis cocos. Mis cocos tienen forma esférica. Y aquí tengo una cadena de cocos. Listo. También tengo a mis espirilos que tienen forma de, como su nombre mismo lo dice, espiral, ¿no? Mis espirilos tienen forma espiral. Miren, aquí tengo ya mis espirilos. Y mis vibrios, que en este caso son en forma de medias donas. ¿Sí ven aquí? Como media donita, en forma de coma. Medias donas o en forma de coma. Estos son mis vibrios. Listo. Pregunta para todos, ¿no? Tengo a 12 conectados. ¿Qué forma o cómo se le llamaba cuando yo tenía forma esférica? ¿Cómo se llamaban mis bacterias que tienen forma esférica? Si están conectados. ¿Cómo se les llamaba a mis bacterias que tienen forma esférica? Tal vez cocos, licenciado. Eso, muy bien, Alejandro. Recuerden que la forma esférica de las bacterias pertenece a los cocos. Mi forma de bastón, a qué bacterias pertenece? ¿Qué nombre? Tal vez, licenciada Bacilos. Bacilos, Muy bien. Angelita, no te escuché. bacilos, bacilos. Bacilos. Sí, Angelita, muy bien. Listo. Y en este caso, las formas de espirales
son los espirilos, ¿no? Espirilos. Y las formas en este caso como de medias bonitas en forma de coma eran mis vibrios, ¿no? Eran mis vidrios. Listo, tal vez esta partecita sí está entendido. Sí, licenciada. Ya. Listo, seguimos entonces con mi tercera característica, que en este caso son las funciones vitales. Tengo tres funciones vitales. En este caso tengo las funciones de nutrición, tengo las funciones de relación y tengo mis funciones de reproducción. Tengo tres funciones vitales. En cuanto a mi función de nutrición, tengo algunas bacterias que son autótrofas y tengo otras bacterias que son heterótrofas. Y tal vez alguien que se acuerde qué significa este término de autótrofas. ¿Alguien tal vez? Autótrofas. Bueno, autótrofas en este caso, recuerden que es en cuanto a la nutrición y tenemos algunas bacterias autótrofas y otras bacterias heterótrofas. En cuanto a mis bacterias autótrofas, nos quiere decir que ellas se alimentan por sí mismas, o sea, ellas producen su propio alimento. Eso quiere decir autótrofas. Y heterótrofas, en cambio, es cuando necesitan de alguien más para poder alimentarse. En este caso, mis bacterias autótrofas se nutren a través de materia inorgánica y mis heterótrofas necesitan de sustancias orgánicas para poder alimentarse. En cuanto a mi función de relación, mis bacterias pueden resistir condiciones adversas. ¿Qué quiere decir esto de condiciones adversas? Que pueden vivir en este caso en ambientes extremos. Ambientes extremos como la sequedad y ambientes extremos también como la falta de nutrientes. Resisten en este caso a mis ambientes extremos formándose como esporas. Y finalmente, en cuanto a mi función de reproducción, que es otra función vital de mis bacterias, en cuanto a mi función de reproducción, de una célula progenitora, que en este caso es la primera que yo tengo aquí, miren, de una célula progenitora se obtienen dos células hijas. Una célula y otra célula. Se obtienen dos células hijas. En este caso, el cromosoma se duplica. Miren, aquí tengo no mi cromosoma entero. Aquí está entero. Y en este caso aquí ya se duplicó. Miren, aquí tengo uno y aquí tengo otro. Mi cromosoma se duplica y se forma en este caso un tabique de mureína. Recuerden que decíamos que la mureína daba rigidez a la célula. Al momento de que se duplica, mi cromosoma se forma un tabique de mureína. En este caso, la mureína separa a mis dos células nuevas, que recuerden que son las células hijas, ¿no? A mis dos células nuevas. Y listo. Esto en cuanto a la función de reproducción, ¿no? Tal vez alguna duda, alguna pregunta.
Recuerden que estamos hablando o vamos a hablar sobre las bacterias, los protozoos, los hongos y los virus. Los protozoos, en este caso, son organismos unicelulares eucariotas. Alguien que se acuerde este término de unicelulares, ¿qué quiere decir? Tal vez alguien se acuerda. Tal vez alguien. A ver. Bueno, en este caso, Son los unicelulares nos quieren decir que son, en este caso, que solo tienen una célula. Son organismos unicelulares, aquellos que están compuestos por una sola célula. Eso quiere decir unicelulares, ¿no? Algunos de estos poseen flagelos para desplazarse. En este caso, los flagelos son como, ¿cómo sería? Como los pulpitos, en este caso tienen muchos bracitos, ¿no? Estos serían los flagelos, en cambio, los protozoos. Los hongos son un grupo de organismos eucariotas y en este caso existen unicelulares y pluricelulares. Tal vez alguien que nos quiera mencionar a qué se refiere esto de pluricelulares. Organismos pluricelulares. Que son formados por células, dicen, por más de una célula. Ah, sí, muy bien, Leti. Exacto. Pluricelulares, en cambio, nos quiere decir cuando están formados por más de una célula, ¿no? Muy bien, Leti. Recuerden, unicelulares, en este caso, ¿qué? Es porque están compuestos por una célula. Y pluricelulares es cuando están formados por más de una célula. Los virus, en este caso, tienen una estructura muy sencilla. Aquí en este caso he colocado una imagen de los virus y de cómo es su estructura, ¿no? Miren, los virus tienen una forma, en este caso una estructura súper sencilla. Poseen una cápsida proteica, que en este caso es la de puntitos rosaditos con azul. Miren, aquí tengo yo mis puntitos rosaditos con azul que rodean en este caso mi envoltura. Esa es la cápsida proteica. Esta cápsida protege a mi ácido nucleico. ¿Cuál es mi ácido nucleico? Este que parece cordón tomatito. Ese es mi ácido nucleico. Miren, la estructura de los virus es súper fácil. Tienen en este caso la envoltura que se le llama evolución, a la de azulito, no a la capa por fuera, al exterior, se le llama evolución. A mi capa interior, que en este caso está como bolitas rosadas y azules, la denomino cápsida, perdón, proteica. Recuerden que mi cápsida proteica envuelve y protege a mi ácido nucleico. Mi ácido nucleico es el que está formado por como un cordón, ¿no? Como un cordoncito de color tomatito. Ese es mi ácido nucleico. Recuerden que los virus
no pueden sobrevivir sin los seres humanos, ¿no? Porque obviamente en este caso los virus eh, entran a los seres humanos y de ahí viven a través de nosotros, literal. Nosotros es como somos el huésped y ellos son los parásitos. Listo. Seguimos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es el proceso mediante el cual un virus infecta a una célula. Mire, la primera fase de mi infección celular, en este caso, es que el virus penetra en la célula. ¿Cómo hace esto? Lo hace a través de la membrana celular. Miren, aquí tengo yo mi virus. Aquí está mi virus. Y aquí tengo yo mi membrana. El virus, en este caso, penetra en la célula a través de la membrana celular. Una vez que penetra, en este caso, el virus, el ácido nucleico de mi virus se integra a la célula. Y miren, aquí está mi ácido nucleico del virus que ya se ha integrado a la célula. Esa es mi segunda fase. El ácido nucleico del virus se integra a mi célula. En mi tercera fase, mi virus, aprovecha la maquinaria replicativa de la célula y se produce numerosas copias del virus. Miren, recuerden, aquí ya entra en este caso que a la célula y aquí yo ya tengo el virus y mi ADN, pero ya unidos en este caso, ¿no? Y obviamente, como aprovecha la maquinaria replicativa de la célula, se reproducen numerosas copias. Y como cuarta fase, en este caso, la célula ya se destruye, ¿no? Porque miren, ya están numerosas copias del virus. Miren, ¿cuántas están aquí? Todas las que estoy señalando de amarillo son las copias del virus. La célula se destruye en este caso porque, obviamente, los numerosos virus ya infectan, en este caso, ¿qué? A mi célula. Y la célula se destruye y los numerosos virus formados pueden infectar a otras células. Y como es el caso, miren, aquí en este caso salen, ya se forman, ¿no? Aquí ya se forman numerosas copias. Después de esas copias van a la membrana celular y de ahí salen. Miren, de ahí salen y pueden infectar a más células y repetir el ciclo. Miren, aquí ya salen formadas para infectar a otras células. Recuerden, en este caso tengo cuatro fases. La primera, el virus penetra a la célula a través de la membrana celular. La segunda, mi ácido nucleico del virus se integra a la célula. En la tercera, aprovecha obviamente toda la maquinaria replicativa de la célula y se produce ¿qué? Numerosas copias. La célula obviamente se destruye y los numerosos virus formados pueden infectar a otra célula. Listo. Tal vez alguna duda, alguna partecita que no les quedó claro de la fase de cómo en este caso infecta el virus a mi célula.
¿Todo claro? Sí, Liz. Listo. Leti, gracias. Listo. Seguimos entonces. Vamos a hablar ahora del proceso de una enfermedad infecciosa. ¿Cómo ocurre este proceso en los seres vivos, no? Las fases, en este caso de las enfermedades infecciosas, voy a hablar desde que se contrae hasta su curación. Tengo yo 5 fases. Tengo la fase del contagio, tengo la fase del periodo de incubación, tengo la fase del periodo de estado, la del periodo de resolución y la del periodo de convalecencia. Tengo yo 5 fases. Repito, tengo la fase del contagio, tengo la fase del periodo de incubación, tengo la del periodo de estado, la del periodo de resolución y la del periodo de convalecencia. En cuanto a mi proceso de contagio, es la transmisión de la enfermedad a una persona sana. En cuanto a mi contagio, ¿no? Recuerden, mi periodo en este caso de contagio es la transmisión de la enfermedad a una persona sana. Este contagio puede producirse de forma directa o de forma indirecta. De forma directa sucede a través de la sangre, la saliva u otras secreciones de la persona infectada. Y en este caso, de forma indirecta sucede si el contagio se produce a través de un elemento transmisor, que puede ser el agua. Recuerden, el contagio puede suceder de 2 maneras, indirecta y directa. Directa se realiza a través de la sangre, la saliva u otras secreciones de una persona infectada. Y de forma indirecta, en cambio, es cuando el contagio se produce a través de un elemento transmisor. Un ejemplo de ello puede ser el agua. El periodo de incubación, en cambio, es cuando transcurre desde el momento del contagio hasta que se manifiesta la enfermedad. Espérenme un ratito. Ya, listo. Hablábamos del periodo de incubación. En este caso, el periodo de incubación transcurre desde el momento del contagio hasta que se manifiesta la enfermedad. Recuerden, el periodo de incubación transcurre desde el momento del contagio hasta que se manifiesta la enfermedad. En cuanto a mi periodo de estado, es el tiempo de duración de la enfermedad, en cambio. Mi periodo de estado es el tiempo de duración de la enfermedad. Y en este ya se manifiestan los síntomas que causan, en este caso, la molestia al enfermo, ¿no? Recuerden, en el periodo de estado, en cambio, es el tiempo de duración de la enfermedad. Y se manifiestan los síntomas que causan ya las molestias al enfermo.
en el periodo de estado. En el periodo de resolución, en este caso ya es la fase de curación y puede tener una duración variada. ¿Por qué creen ustedes que puede tener una duración variada el periodo de curación? Obviamente, el periodo de curación en este caso puede tener una duración variada, depende de si es un resfriado, de si es algo ya un poco más que requiere más cuidado, también de los anticuerpos que nosotros tenemos, de las defensas, también depende mucho de las defensas en este caso, porque las, si tenemos buenas defensas, obviamente al momento em, de al momento de enfermarnos, puede ser un poco rápido en este caso la fase de curación si tenemos buenas defensas, ¿no? Y finalmente, en el periodo de convalecencia, se ha eliminado en este caso los agentes patógenos, pero en este caso el organismo obviamente necesita un tiempo para recuperarse totalmente de de esta gripe, ¿no? Por ejemplo, después de ser de una gripe. Obviamente en el periodo de convalecencia ya ha pasado esta gripe, pero el organismo necesita un tiempo para recuperarse totalmente, ¿no? Y esto en cuanto al periodo de convalecencia. Y listo. Tal vez alguna duda, alguna inquietud. No, No, Licen, de listo. mi parte no. Todo entendido, dice. Listo, Angelita. Esto sería todo entonces por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana, ¿no? Que tengan una buena noche para todos. Gracias, licenciada. Gracias, Licen, igualmente para usted.